Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En la entrega pasada iniciamos esta serie que titula Roles preestablecidos de lo alto para el núcleo familiar. Iniciamos con el varón ya en vínculo conyugal y mediante Efesios capítulo 5 versículo 23 sustentamos sobre el título que se le da al esposo de ser cabeza de la mujer, lo que implica que ese rol en algún momento se generalice cuando críen niños y jóvenes en su casa y mientras que ellos vivan con ellos. Lo que también debe quedar sumamente claro, que para la consecución de este rol debe de tener algunas prioridades de pensamiento que después debe llevar a práctica. Y una de ellas trataremos el día de hoy, la primera que posibilita las demás prácticas y que efectivamente el varón pueda ser cabeza de la mujer. Y esto está relatado en Efesios capítulo 5 versículo 31, que repito, se vuelve indispensable para cumplir el rol que le corresponde al varón como cabeza de hogar. El título de esta exposición describe esa prioridad varonil en la que todo esposo debería ser ejemplo de su propia esposa. Para el título que indica este tema es el siguiente: esposo, dale el primer lugar de tu vida a tu cónyuge. Y lo mismo podríamos decir en viceversa de la mujer con respecto de su propio esposo. Sin más que agregar, vayamos a las Escrituras y busquemos Efesios capítulo 5 versículo 31. Efesios capítulo 5 versículo 31. Y la palabra del Señor dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Permítame guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos y las personas que están escuchando el mensaje comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy día usted me ha dado la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que mediante el trabajo que he preparado, las personas que escuchan el mensaje, Señor, asimilen la prioridad que tiene que tener un varón para poder aprender, Señor, a amar correctamente a su esposa. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el pensamiento que estampa el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que acabamos de leer, viene desde los inicios de la raza humana. En Génesis capítulo 2 versículo 24 se escribe exactamente lo mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como usted puede apreciar, es el mismo versículo, pero relatado en diferentes épocas. Asimismo, el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, también se expresó sobre este asunto, y esto está registrado en Mateo, capítulo 19, versículo 5, con solamente una pequeña variante en el inicio. Ahí se escribe lo siguiente: por esto, ahí está la variante, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Iniciemos viendo la razón por la cual el Señor Jesús hace un recuerdo de Génesis, capítulo 2, versículo 24, y para esto es necesario que vayamos en el contexto hacia atrás para ver el motivo, razón, circunstancia que obliga al Señor Jesús a recordarle esto a sus paisanos. Vayamos por favor a Mateo, capítulo 19, versículo 3. Mateo, capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es claro, este grupo de judíos había perdido la perspectiva de darle el primer lugar de su vida a su respectiva esposa, y usando esta errada concepción del matrimonio, intentaron ponerle una trampa al Señor Jesús. Eso de decirle repudiar a la esposa por cualquier cosa indicaba que había un grupo muy influente entre los judíos que no solo por adulterio era capaz de iniciar un proceso de divorcio, sino por
razones, diremos, de machos de aquel entonces, atentando así contra la moral divina del matrimonio y también, lógico, mellaba la dignidad de su cónyuge y agregamos, también atentaban contra ellos mismos. El apóstol Pablo escribiría a los efesios las siguientes palabras pías y palabras muy lógicas. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios capítulo 5, versículo 29. Repito, aborrecer a la propia esposa era y es una especie de intento de suicidio espiritual que tendría y tiene sí o sí consecuencias en lo cotidiano, pues acciones convenidas en desamor nada bueno podrían lograr. El acto de repudiar a una esposa daba inicio a un divorcio legal y tal como lo planteaban los judíos, era una acción 100% carnal, permitida por la negrura de su corazón. Y esto está registrado en Mateo capítulo 19, versículo 8. Pero esto no significa que Dios estaba de acuerdo. Al respecto, leamos Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías capítulo 2, versículo 16. La palabra del Señor dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, es muy claro, ¿no? El Señor no aceptaba el repudio y consideraba una deslealtad que un hombre haga esto con su esposa. El Señor Jesús, en su contestación a ellos, les recuerda el inicio de todas las cosas, el plan original divino que siempre fue más allá de una ceremonia y se fundamentaba en el vínculo perfecto que es el amor para la sagrada atadura conyugal. Para la raza humana, y esto está registrado en Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6. Busquemos, por favor. Mateo. El Evangelio de nuestro hermano Mateo, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Y la palabra del Señor dice así: Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Notemos cómo remata su respuesta y subrayémosla. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Todo joven soltero, nacido de nuevo, y podríamos decir que también una dama creyente, cuando entran al vínculo conyugal, tienen que asimilar que cuando se está casado, el mundo intentará romper el matrimonio y que no puedan dar los cónyuges unas claras muestras de amor y respeto escritural. Que todo esto, la visión de Dios para un matrimonio, se disipe como neblina. Por ello, las ordenanzas bíblicas y la primera para el matrimonio es un convencimiento que debe transformarse en una actitud práctica. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta acción inicial está dada para que la intimidad en el matrimonio se consolide. Indica que el cónyuge es ahora la prioridad. Desde el momento que se contraen nupcias, esta separación del hogar primígeno es el primer paso funcional para un matrimonio nuevo. Notemos que cuando se da este mandamiento a Adán, él no tenía padres terrenales y mucho menos Eva, que fue creada del mismo Adán. Entonces, ¿cuál fue la razón para decirle lo que le dijo? Simple, fue una norma pensando en el futuro de la raza humana. La primera norma práctica para hacer funcional el matrimonio
para que los cónyuges sumen esfuerzos y fuerzas, tanto físicas como espirituales, como trabajo de parto, para crear un nuevo ente llamado matrimonio, sólido, saludable, para que la unión espiritual que le da el Altísimo, porque en verdad Él es el que entrega a la esposa, Él es el que entrega al esposo, se extienda a todos los aspectos de la vida de una pareja, lo sentimental, lo sexual, lo cultural, de objetivos y proyectos por lograr. Y repito, se necesita intimidad para que los esposos se funden en todo nivel. La etimología del término casados en latín es sumamente interesante. Casa igual a choza o cabaña. Dos igual a una pareja. Lo que nos da intimidad en un palacio o en una choza. O sea, el ideal es un espacio separado para el hombre y la mujer que entran en vínculo conyugal. Un Edén donde el Adán conozca a su Eva. En relación a los creyentes, un lugar íntimo donde podamos aprender a ejecutar los roles predispuestos de lo alto para la gloria, honra del Señor y Salvador nuestro, lo macro, y para nuestra propia felicidad y realización conyugal, lo micro. En la época de Jesús, ya la esposa, en un gran sector poblacional judío, había sido reducida a una especie de miembro de tercer grado en el hogar. Primero estaba el esposo, segundo el primogénito y más abajo, en tercer lugar, la esposa. Repito, una triste realidad que en muchos hogares judíos de aquella época, y triste también porque esta desvirtuación de las Escrituras era enseñado y practicado por los propios líderes del pueblo santo. Desmerecer a la esposa y no darle el primer lugar en nuestra vida y aceptar el rol que dicen las Escrituras para ella, es lo mismo que lo que hablamos en la primera exposición. Estas cosas desarman muchas defensas en cualquier hogar contra los peligros que en el mundo abundan, pues neutralizamos una práctica dispuesta de lo alto justamente para que el matrimonio pueda subsistir. Revisemos en el idioma original el versículo en estudio. Cuando leemos en castellano, la acción que se pide, dejarás, es el vocablo griego kataleipo, que define la siguiente acción: dejar abajo, es decir, detrás, por implicación abandonar. Está conjugado en futuro activo indicativo, que indica que lo que va a suceder es simplemente el presente, trasladándolo con fuerza hacia el porvenir. Un convencimiento santo, pues así lo enseña Dios, que una vez casados no hay marcha atrás. De hecho, si así pensamos y nos esforzamos en realizar es indicativo de madurez en la fe, pues es demostración que las Escrituras son de verdad nuestro manual de práctica y fe. En Génesis capítulo 2 versículo 24, lo que en castellano leemos dejará, es la palabra hebrea asap, que define a un acto de aflojar, soltar, renunciar, para permitir que surja algo nuevo, un nuevo núcleo familiar. La implicancia del hebreo asap es dejar atrás, soltar, aflojar, de abandonar. El hogar de los progenitores no significa desatender del presente de quienes en el pasado nos criaron, nos defendieron, nos amaron, sacrificándose por nosotros. Pues esto transgrediría y no sería concordante con el darle honor a los padres, que está registrado en innumerables versículos bíblicos, tales como Deuteronomio capítulo 5 versículo 16, Éxodo capítulo 20 versículo 12, Efesios capítulo 6 versículo 2, y transgrediría el principio de sola escritura. Digamos, transgrediría que estamos usando la Biblia como autoridad final de fe y práctica, sino lo que hace énfasis tanto en el griego kataleipo como en el vocablo hebreo asap, es dar una nueva prioridad a la vida, una nueva convivencia íntima, pues la unión conyugal requiere que todo nuestro sentir varonil
se enfoque en nuestra mujer una vez casados. Ahora, en primera instancia, en el caso del varón, tenemos que comprender que preocuparnos por aquella mujer que ha confiado en nosotros para que seamos su compañero, su complemento para toda la vida. Y ahora, como su cabeza, aprendamos a velar por sus necesidades, para ayudarla a cumplir sus sueños, ayudarle en sus imperfecciones como complemento. Complemento para que pueda superar toda cosa que le hace daño y que es negativo en su vida. Y que le falta todavía a ella superar. Aportar lo que probablemente a ella le esté faltando para que supere todo lo antes dicho. Y se moldee cada día más a imagen del Señor Jesucristo. Y lo mismo de la esposa hacia su esposo. Y este es un trabajo de toda la vida. En fuerza y posibilidad humana, esto nunca termina. Por ello, Cristo nuestro Señor será el que perfeccione al final a todo creyente cuando regrese por la iglesia. Vemos también en ambos idiomas que en la traducción al castellano de Génesis, capítulo 2, versículo 24, y se unirá, y es el vocablo hebreo dabak, que implica asirse o adherirse. Recordemos, la primera mujer Eva fue separada, tomada de Adán, y se unirá en castellano, tanto en Mateo capítulo 19, versículo 15, como en Efesios capítulo 5, versículo 31, el mismo término griego, proscolao, que implica pegar como con cemento, como con pegamento, es decir, figuradamente, adherirse como si fueran uno solo y ya no dos contrayentes. Ahora, no solo es una cuestión espiritual, que es automática por obra y gracia divina una vez casados. Al igual que Adán y Eva, deberemos aprender a tener proyectos y caminos comunes, y sabemos que ellos, que fueron los seres humanos más capaces, perfectos, inteligentes de nuestra especie, tristemente se unieron para pecar bajo el pastorado de Eva, tergiversando sus roles y arrastrando en su caída a toda su descendencia, o sea, nosotros. Y esto nos debe llevar a la conclusión que el enemigo espiritual es sumamente astuto y nos puede envolver con suma facilidad. Y esto debemos asimilar, que lo que les pasó a ellos, a los más perfectos, en el idílico Edén, con un solo mandato, con Dios como el distribuidor directo, a todo matrimonio creyente que inicia una relación conyugal, también le puede pasar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y es un peligro latente fallar en este cometido, el de presentar frente unidos, soldados, el uno con el otro, teniendo los mismos proyectos, el mismo sentir, la misma cultura, métodos bíblicos para ser felices y realizarnos. Por eso es que se necesita intimidad y tiempo al tiempo. Por lo antes dicho, cobra aviso de supervivencia para los esposos puedan presentar un frente unido ante un sistema pecaminoso que astutamente intentará devorar, neutralizar, entorpecer las aspiraciones comunes de felicidad y realización con que sueña toda pareja conyugal cuando inicia su matrimonio en las manos del Hacedor. Ahí tenemos, vuelvo a repetir, lo que pasó con Adán y Eva. De hecho, lloraron y sufrieron un tremendo dolor por la herencia que le dejaron a sus descendientes. Pero también es ejemplo que no se dejaron vencer y confiando en la fidelidad, misericordia, educación divina, continuaron y dieron vida a Set, que enseñaría a toda la familia, a toda la descendencia, a alabar el santo nombre de Dios. Ahora, no olvidemos que el vínculo perfecto para todo en lo que nos inmiscuyamos es el amor. Notemos cuando inicia Efesios capítulo 5, versículo 31, vayamos nuevamente a las Escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 31, y quiero que notemos lo que dice al principio. Dice, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Subraye por esto, implica una acción
que se realiza a mérito de un objetivo que se describe en los versículos que anteceden. Lo voy a simplificar con las siguientes palabras. Para aprender a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y para esto se necesita una intimidad distinguida, que en el caso de dos cónyuges se le llama justamente así, cónyuges, esposos, casados, que indica un estado nuevo, un nuevo génesis, un principio para toda la humanidad. En el hoy, en nuestra modernidad, hay algunas prácticas erráticas como la mamitis y el ser hijos de apá y amá, que hacen que ante los retos y crisis del matrimonio echemos la mirada al pasado indebidamente. Podríamos decir también cuando el peso de la casa nos comienza a cansar y comenzamos a mirar indebidamente cuando vivíamos con nuestros progenitores, cómo ellos solucionaban, cómo ellos se sacrificaban, y en vez de que esto nos sirva de ejemplo, intentamos regresar al pasado. Mamitis, hijo de apá, hijo de amá. La verdad, es muy cómodo que nuestros padres se sacrifiquen por nosotros, que es más cómodo que nosotros nos sacrifiquemos por nuestro cónyuge. Yo sé mucho de esto, pues cuando incrédulo y mi esposa ya vivía conmigo, y cuando ella no me dejaba hacer de las mías, o surgía una crisis por su culpa, yo embozaba la famosa visita a mis padres, y ellos me recibían muy bien porque me amaban, y bueno, están en la presencia del Señor, y yo estoy seguro que me amaron toda la vida. Pero cuando ya llegaba la noche, y les decía que iba a dormir en la sala viendo la televisión, simplemente me decían que ahí en su casa ya no dormiría, porque si yo estaba casado con Amalia, me correspondía dormir en mi casa y ya no en casa ajena. O sea, no es que yo echaba mi mirada a la casa de mis padres y mi visita era para ayudarlos o para honrarlos, sino para usarlos, para evitar amar en sacrificio a mi esposa, para no dejar mi inmadurez, pues me sentía sumamente cómodo en ello, cosa que ya no me correspondía, pues mis asuntos presentes en aquel entonces debía enfocar a mi esposa en el primer lugar de mi vida. Por ejemplo, conocer sus defectos, sus angustias, sus inmadureces, todo lo que le faltaba, pero no para enseñorearme, sino para ayudarla, porque esta es la visión de Dios. Y lo mismo en el otro campo, de la esposa para con el esposo, no para someternos. Eso se llama amor. En mi caso particular, mi esposa sí cumplía esto y yo no. Yo doy fe que mi esposa luchó por mí y yo nunca por ella, pese al cariño que verdaderamente le tenía. Es que el amor que sentía era un amor del mundo y no un amor como Dios manda tener del esposo creyente por su esposa, como Cristo se sacrificó por la iglesia. Por naturaleza, las mujeres están mucho más preparadas para amar y por naturaleza pecaminosa suelen tardar y fallar mucho en aprender a respetar a su esposo. Pero doy fe que todos sin excepción podemos mejorar si decidimos vivir asidos y de la mano del Señor y de su perfecta educación. Si ambos cónyuges no están dispuestos a asumir su rol predispuesto por lo alto y sus prioridades de comportamiento, repito, el hombre debe aprender a amar como Cristo amó a la iglesia y la esposa a aprender a respetarlo como corresponde a la iglesia respetar a Cristo. Si estos roles no intentamos llevarlos a cabo, si no vemos esta como prioridad en nuestra vida, sufre el amor conyugal, la relación espiritualmente se vuelve disfuncional y esto sí o sí tendrá mala cosecha en lo temporal. Por ello, ambos debemos aprender a someternos en el Señor. Y para este objetivo es sumamente importante que soltemos el pasado para que aprendamos a madurar en el Señor como seres humanos, como pareja y como creyentes en Cristo Jesús.
tal como indica el discipulado prematrimonial oficial en mi iglesia, la Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador, en su acápite Roles Matrimoniales Alterados. Hay un bombardeo ideológico, no solamente contra el rol de los esposos, sino también contra las prioridades que a ambos nos toca cumplir para amar a una persona de la manera que Jesús amó a su iglesia. Es necesario que el hombre deje a su padre y a su madre y así comience una nueva familia con nuevas lealtades y sentimientos distinguidos hacia sus propias relaciones internas. Y los esposos creyentes debemos intentar sanamente ser ejemplo para el resto de nuestra casa, como Cristo lo fue para la iglesia. Dos seres humanos, un hombre y una mujer, que se comprometen mutuamente a compartir su vida hasta que la muerte los separe. Continúo citando el manual prematrimonial de mi iglesia, y ahí se lee que en una relación de mutuo amor sacrificial, el esposo tiene la mayor responsabilidad. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y repito, el sentido práctico de este mandato implica que para que el esposo dejar de vivir para su beneficio personal y vivir para la felicidad y bienestar de su esposa y viceversa, y también salir de la comodidad del hogar paterno y no intentar regresar. La verdad del asunto que el que se casa tiene que tener un ambiente distinguido, porque si no, la comodidad de lo pasado se vuelve peligroso, pues entorpece el nuevo matrimonio. La mamitis, y es el hijo de apá y hijo de amá, no ayuda, por contrario, estorba. No es poca cosa dejar las comodidades de lo pasado por amor, como Cristo dejó el tercer cielo para bajar a este mundo y ayudar a su iglesia. El fin es fácilmente razonado partiendo de la relación Cristo-Iglesia. Una mujer, camino a la madurez espiritual, que se sepa amada de esta forma, difícilmente no va a sumar sus fuerzas para aprender a respetar a un hombre que se comporta de esta manera y que, sin importar sus propios defectos, vive para volverse su salvador, su ayudador, su complemento. Repito, ambos cónyuges debemos aprender a amarnos, a respetarnos, a ayudarnos. Y para esto es necesario conocer nuestros defectos, nuestras falencias a fondo, como Cristo conoce las debilidades de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque en el plan humano es fácil amar cuando observamos virtudes, pero difícil cuando vemos defectos. La autoridad paterna, su ayuda directa, nuestra responsabilidad por vivir en el mismo ambiente que nuestros padres, tiene que cesar. No digo dejar de amarlos, no digo dejar de respetarlos, no digo dejar de ayudarlos cuando es necesario, pero sí vivir en un ambiente aparte para que no tengan control directo de nuestra vida, de nuestras decisiones y tampoco de nuestras emociones, porque al habernos casado tenemos que enfocarnos en nuestro cónyuge. Los recién casados tienen que aprender a controlar su vida, tienen que aprender a servir a Cristo, a comprometerse con los planes de su iglesia, juntos y por separados. Y todo esto inicia en esta primera norma relatada en Efesios, capítulo 5, versículo 31. Permítame terminar esta exposición parafraseándola, dirigida a ambos cónyuges. Dejará el casado a su padre y a su madre. Y podríamos decir también, dejará la casada a su padre y a su madre. Y se prolonga en lo segundo. Se unirán ambos esposos y aprenderán a soñar, a proyectarse,
a sufrir, a alegrarse, a gozarse, como ahora son una sola carne. Pero ojo, esto no mata su individualidad, porque hay un rol personal que como siervos a cada uno de nosotros nos toca cumplir fuera de lo comunal, que implica estar casados. Hermanos míos, dejar al padre y a la madre no implica abandonarlos ni dejarlos de amar, sino que implica centrar nuestra atención, nuestro objetivo a esa nueva lealtad de la mujer que ha confiado en nosotros. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, gracias le doy, Señor, porque mediante su palabra aprendemos, Señor, cuál es nuestro rol o lo recordamos y comprendemos cuáles son las prioridades de comportamiento que tenemos que tener. Gracias, Señor, porque estas prioridades están escritas en su palabra y mediante su Santo Espíritu, Señor, nos terminamos de convencer lo que en verdad no nos gusta, Señor. Someternos a su sabiduría, a su ciencia, Señor. Ayúdenos, papito lindo, a todos nosotros, para los hombres, a darle el primer lugar de nuestra vida a esa mujer que confió en nosotros y nos aceptó como esposos. Así le rogamos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.